Muy bien, pues en esta mañana nuevamente damos gracias a Dios por su misericordia que nos asiste y pues gracias a Dios que podemos estar juntos. Ahora somos más, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues que vamos en esta mañana, ya hemos tenido nuestra lectura y pues estamos ahorita por el momento evitando nuestros cantos para no hacer mucho ruido. Pero vamos a recibir la palabra en esta mañana que el Señor nos trae y vamos a continuar con esta serie de bibliología y pues vamos a recibir la palabra. Vamos a recibir a nuestro hermano el pastor Carlitos, que nos está haciendo el favor de darnos esta enseñanza. Así es de que vamos a tener el corazón dispuesto, vamos a tomar nuestros lugares y hermano, pues que Dios bendiga su palabra. Gracias. Gracias, hermanos, por recibirme una vez más para poderles compartir la palabra. Para mí siempre va a ser un gusto poder predicar la palabra de Dios. Es lo más valioso que tenemos, hermanos. No hay nada más importante en el mundo que la palabra de Cristo. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como ya dijimos, hubo épocas en las cuales muchas personas no tuvieron acceso a la palabra de Dios y lo único que escuchaban era la palabra de los hombres. Eran las tradiciones, los razonamientos humanos, pero usted y yo tenemos acceso a la palabra viva de Dios. Es por eso que debemos dedicarle tiempo, hermanos. El salmista dice que es deseable más que el oro. ¿Se acuerdan de ese texto? Y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Nosotros entonces sí tenemos que ver la palabra de Dios como algo muy valioso y estar dispuestos a dar nuestra vida por la verdad. Bueno, en este curso de bibliología hemos explicado al menos dos cosas. La primera, que la Biblia es nuestra máxima autoridad de fe y de práctica, y que por ser nuestra autoridad, tiene autoridad por sobre nuestros razonamientos. No importa cómo razonemos, el razonamiento Dios nos lo dio, pero debe estar sujeto a la mente de Cristo. También dijimos que la Biblia tiene autoridad por sobre nuestras tradiciones. Recordemos eso. Sean religiosas, sean tradiciones familiares, lo que tiene autoridad es la palabra de Dios. Y la Biblia tiene autoridad por sobre nuestras experiencias personales, sean sueños, emociones, visiones, lo que quieran. Nuestras experiencias personales son respetables, pero no tienen ninguna autoridad. Y hace 8 días hablamos de otro tema muy importante que está relacionado con el primero. ¿Se acuerdan? Hablamos de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y en términos muy generales explicamos que inspiración significa la influencia de, en el contexto de la Biblia, es la influencia del Espíritu Santo, dijimos, sobre la mente de los hombres santos que hablaron y plasmaron por escrito la revelación de Dios. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre el tercer aspecto de la bibliología, es las Sagradas Escrituras como la exclusiva revelación de Dios. Las Sagradas Escrituras como la exclusiva revelación de Dios. Palabras muy sencillas. Vamos a hablar de la Biblia como la única revelación de Dios. Y es importante enfatizar eso, la única revelación de Dios. Para esto vamos a aprendernos un texto de memoria, Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29, verso 29.
¿Lo tenemos? El texto dice de la siguiente manera: las cosas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras. Deuteronomio 29:29 lo vamos a... Pero me gustaría decir que este texto es importante porque enfatiza varias cosas. Número uno, hay cosas secretas que nosotros no conocemos y que no podemos conocer. ¿Se entiende? Hay cosas que no vamos a poder explicar. Y mucho más si estamos hablando de Dios, de lo sagrado, es natural que esto esté fuera de nuestras capacidades. ¿Se entiende? En las palabras del apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Recuerden lo que es profetizar. Es explicar. ¿Cómo va a ser la recompensa que Cristo nos va a dar en los cielos? ¿Serán lingotes de oro celestiales? Yo creo que no. Pero ¿cómo será esa recompensa? No lo sabemos. Sabemos que habrá una recompensa. Pero las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Cuando Cristo venga, la palabra dice que todo ojo lo verá. Bueno, pero ¿cómo lo van a ver los de China y los de México al mismo tiempo? Algunos dicen por la televisión, porque como ya va a estar bien avanzado el internet, todos van a tener su red, y por el celular y por la tablet pueden ver a Jesús viniendo en los cielos, ¿no? No lo sabemos. Podemos decir cosas, pero las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Lo que sí podemos asegurar es que todo ojo lo verá. Ahora, el texto también dice que aunque hay cosas secretas que le pertenecen únicamente a Dios, el verso dice, las reveladas son para nosotros y para quién más, y para nuestros hijos. ¿Se entiende eso? La responsabilidad de llevar la revelación de Dios también a nuestros hijos. De manera que todo lo que Dios nos ha revelado nos hace responsables. ¿Se entiende? Nos hace responsables y nos da el privilegio de poderlo entender. Pero estamos diciendo que todo lo que Dios ha revelado, lo ha revelado exclusivamente por medio de su palabra, nada más. ¿Se entiende eso? Bueno, la finalidad, según el verso 29, es para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En el contexto era la Torá, o los 5 libros de la ley, pero para nosotros es una aplicación que incluye toda la revelación de Dios. Bueno, pues vamos a recordar el texto de Deuteronomio que vamos a memorizar. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Ni difícil está porque es 29:29, ¿no? Está sencillo. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Las Sagradas Escrituras como la exclusiva revelación de Dios. Es importante señalar eso, es exclusiva. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El alumno estará capacitado. Si alguien está escribiendo, lo puedo dictar más lento. El alumno estará capacitado para explicar con bases bíblicas el alumno estará capacitado para explicar con bases bíblicas el concepto de revelación. El concepto de revelación. Y cómo se ha efectuado este proceso. Y cómo se ha efectuado este proceso hasta ser registrado por escrito. Repito, el objetivo es que el alumno estará capacitado, en este caso el hermano o la hermana, ¿verdad?,
No lo vean como una escuela, pero estamos estudiando. El alumno estará capacitado para explicar con bases bíblicas el concepto de revelación y cómo se ha efectuado este proceso, o sea, la revelación es un proceso, hasta ser registrado por escrito. ¿Claro todo esto? Bueno, entonces ya vimos autoridad, inspiración y ahora revelación. Es importante dominar estos aspectos de la palabra. Bueno, ¿qué es la revelación? Vamos a definir qué es la revelación. ¿Qué entienden ustedes por revelación, hermanos? Mostrar algo. Hacer saber. Por allá. ¿Qué? Descubrir. Usa una palabra distinta a David, fíjense. David dice dar a conocer, ¿no? O mostrar. Y Charlie dice descubrir. Son cosas distintas, ¿no? Ahorita tenemos que definir cuál es correcto y cuál no. Porque en el cristianismo, cuando no se entiende el concepto claro de revelación, hay confusión. Vamos a pensar en estos dos términos que ellos mencionan. Pregunta. ¿Dios se da a conocer al hombre o el hombre puede descubrir a Dios? ¿Se dan cuenta de la diferencia? No sé si alguna vez ustedes llegaron a ver una película que se llama Los dioses deben estar locos. Una película en donde se habla de una tribu africana retrógrada que está fuera de la civilización y de repente pasan por ahí unos hombres civilizados, americanos, en una avioneta. Están tomando una Coca-Cola de vidrio y una botella. ¿Se acuerdan de esa escena? Uno de los hombres la toma, la ve, se emociona, la lleva con las personas de la tribu. Algunos piensan que es un instrumento musical porque le soplan y hace sonidos. Otros empiezan a usarlo para jugar, otros para aplanar. Otros piensan que es el oráculo de los dioses y que por ahí los dioses están revelando cosas, etcétera, ¿no? La tribu saca un montón de conclusiones, intenta descubrir, esa es la palabra. ¿Qué es la botella? Pues ni saben qué es botella, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Y para qué es? ¿Lo lograron? No. Ahora, si ellos no pudieron descubrir qué era eso y para qué servía, el hombre no puede ni siquiera saber quién es Dios y qué quiere Dios, ¿se entiende? Al hombre le es imposible descubrir a Dios, ¿se entiende? El hombre no lo puede entender ni lo puede descubrir por sus propias fuerzas. De manera que la revelación es, anotamos, es la acción de Dios. Es la acción de Dios mediante la cual es la acción de Dios mediante la cual se ha dado a conocer al hombre. Es la acción de Dios mediante la cual se ha dado a conocer al hombre. ¿Se entiende eso? Seguimos anotando. Y ha dado a conocer su voluntad. Dos cosas que quiero que subrayemos ahí. ¿Qué dio a conocer el Señor? Dos cosas. Primero, se dio a conocer a Él. ¿Quién es Dios, no? Se reveló Él mismo. ¿Y qué más reveló? Su voluntad. Dos cosas que son importantes en la revelación. La revelación de Dios se caracteriza por estas dos cosas. Explicar quién es Dios y qué quiere Dios. ¿Se entiende? Repito, es la acción de Dios mediante la cual se ha dado a conocer al hombre y seguimos anotando. En la medida que a Él le ha complacido. En la medida que a Él le ha complacido. ¿Qué significa esta última frase? Que Dios no nos reveló todo. No nos reveló todo sobre su ser ni sobre su voluntad. ¿Se entiende? Hay cosas que Él no quiso revelar. Entonces Él nos reveló únicamente en la medida que a Él le ha complacido. Nada más. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13 que en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte ahorita, se acabará. ¿Se entiende eso? Muy bien.
y con el propósito de establecer una relación con Él. Y con el propósito de establecer una relación con Él. Voy a repetir todo otra vez. Es la acción de Dios mediante la cual se ha dado a conocer al hombre y ha dado a conocer su voluntad, en la medida que a Él le ha complacido. Y con el propósito de establecer una relación con el hombre. ¿Se acuerdan de ese texto de Juan 17:3? ¿Alguien lo recuerda o se lo sabe por ahí? Y esta es la vida eterna. ¿Se acuerdan? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bajo esa perspectiva, ¿qué es la vida eterna? Una relación con Dios. ¿Se entiende? No es adquirir conocimiento, es conocerlo. ¿Se entiende la diferencia? Es tener una intimidad, con una relación espiritual con Dios y con Cristo. Pero solamente eso se da por la revelación. Una pregunta de reflexión, hermanos, únicamente para que la contesten. ¿Una persona puede llegar a tener una relación con Dios sin las Sagradas Escrituras? Es imposible, ¿no? Ahora, vean un texto conmigo. Hechos 9, 1, 6. Si hay preguntas, recuerden que podemos interactuar. Vamos a pedirle a un varón que lo lea en voz alta, por favor. Hechos 9, verso 1 al 6. Recordemos que hemos dicho que hay dos aspectos importantes de la revelación. Que la revelación responde a dos preguntas. ¿Cuáles son? ¿Quién es Dios? O sea, para que una revelación sea revelación, tiene que responder ¿quién es Dios? No ¿qué es Dios? Si decimos ¿qué es Dios? Estamos mal porque Dios no es algo, es alguien. ¿Quién es Dios? Y la otra pregunta que responde la revelación es ¿qué quiere Dios? ¿No? ¿O qué busca Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué quiere? Entonces en el capítulo 9, ahorita que alguien va a leer, tenemos la historia de la conversión de Saulo. ¿Se acuerdan? Dios se le aparece o se le revela en Cristo. La escritura en este momento aún no está completada. La revelación aún sigue siendo directa con el hombre a través de Cristo y a través de sus apóstoles. Y entonces, cuando Dios se le revela a Pablo, en la persona de Cristo, vamos a encontrar ahí las dos preguntas de la revelación. ¿Quién quiere leerlo? Adelante, Charlie. Perdón, es que Charlie levantó la mano, hermano. Ahorita te damos oportunidad. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dará lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Gracias, hermano. Vean que Saulo recibe una revelación de Dios. Eso significa que Dios se dio a conocer a Saulo. De otra manera, este hombre nunca hubiera llegado a la salvación. ¿Se entiende? Por eso estamos muy seguros y afirmamos que la salvación viene directamente de Dios. ¿Entiende? Saulo no pudo haber llegado a la salvación por sus propias fuerzas. Pero pensando en la revelación, vean cómo Saulo formula dos preguntas. La primera, verso 5. ¿Quién eres, Señor? Él no sabía ni podría saber a menos de que Dios se revele. Y la respuesta es: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. El aguijón era un instrumento que se usaba con los animales como los bueyes. Y cuando se portaban rebeldes y no querían caminar, se les picaba con el aguijón, un aguijón de madera. Cuando eran muy rebeldes, tiraban patadas hacia atrás, coces, y lo único que lograban era lastimar pues sus patas, ¿no? En este caso le está diciendo, te estás lastimando tú solo, tú mismo te estás condenando. Él temblando y temeroso dijo, segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Que responde a la revelación. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, entonces pensando en estas dos preguntas, ¿en dónde podemos ver quién es Dios y qué quiere Dios? Únicamente en la palabra de Dios, que es la revelación exclusiva. Ahora, me gustaría mencionar que dentro de la esfera del cristianismo existen personas, teólogos, maestros, sobre todo en el cristianismo reformado, que piensan que hay dos revelaciones de Dios. Esto es importante que lo tengamos en mente porque no es correcto. La intención no es mala, ¿se entiende? No es una blasfemia, pero el concepto es incorrecto. Se habla de una revelación natural, ¿se entiende? O una revelación general, y se habla de una revelación especial. Entonces, algunos teólogos dicen que los cielos, como dice el Salmo, cuenta la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Estamos de acuerdo que ese es un testimonio de la realidad de Dios, sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero la creación te dice quién es Dios. ¿Y qué quiere Dios? Si no tuviéramos la Biblia, ¿la creación nos podría explicar esas dos preguntas? No. Por eso no es una revelación, un testimonio, ¿se entiende? Un testimonio vivo de que hay un Dios que creó todas las cosas, pero no es una revelación. Si fuera una revelación, no sería suficiente para poder salvarnos y conocer a Dios. Entonces, aquí vamos a distinguir cuáles son los testimonios de Dios, los testimonios que nos dan garantía de que hay un Dios, para que no los confundamos con la exclusiva revelación que es la Biblia. Entonces, recuerden, en los libros de teología van a encontrar muchas veces que hay una revelación general o una revelación natural, la creación, etcétera, y una revelación especial, la Biblia. No existe tal cosa, solamente hay una revelación. Lo demás son testimonios que dan garantía de Dios y de su obra. Pero ni uno de ellos te puede explicar quién es Dios y qué quiere Dios. Número 1, testimonios que no deben ser considerados como revelación. Anotamos. Número 1, testimonios que no deben ser considerados como revelación. Debo mencionar, hermanos, que el catolicismo romano sí cree que el hombre puede llegar a conocer a Dios sin la Biblia. ¿Se entiende eso? Y eso es una herejía, porque están diciendo que fuera de la Biblia hay salvación. Y algunos círculos cristianos, siguiendo esta tendencia, aquellos más extremistas, piensan que un hombre se puede salvar únicamente viendo la creación y reflexionando sobre la existencia de Dios. Esto no es bíblico, hermanos. Vamos a ver algunos textos. 1, 19 al 20. Y ponemos ahí, inciso A, el testimonio de la naturaleza. El testimonio de la naturaleza. Romanos 1, 19 al 20. El testimonio de la naturaleza. Ahora sí, David, si nos haces favor, hermano. 1, 19 al 20. Aquí estamos hablando del testimonio de la naturaleza. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien, vean que aquí Pablo empieza a hablar de cómo los hombres gentiles
aquellos que no tuvieron la ley de Moisés, las sagradas escrituras, aunque no tuvieron la revelación de Dios, sí supieron que existía un Dios, ¿se entiende? Sí sabían que existía la divinidad, lo sagrado. El verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, aunque no sean judíos, aunque no hayan tenido las sagradas escrituras, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, lo que no se puede ver, hermanos, ¿qué? Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa de qué? De que no lo buscaron, ¿se entiende? Ellos debieron haberlo buscado, pero no lo buscaron. Sabían que había algo divino, sabían que existía un creador, pero no lo buscaron. Entonces, el testimonio de la naturaleza es suficiente para condenarnos, ¿se entiende? Pero no para salvarnos. Eso debe quedar muy en claro. Es un testimonio. Entonces, en el día del juicio, si llega una persona que vivió desde pequeño en una isla aislada del mundo, sin personas, sin civilización, sin la Biblia, y en el día del juicio esa persona dice que yo no supe que existía lo divino, ¿qué le puede decir Dios? No, había un testimonio. La creación dio testimonio y tú nunca te interesaste en buscarme. Si lo hubieras hecho, probablemente yo hubiera visto la forma, ¿se entiende? No hay excusa, hermanos. No hay excusa porque hay un testimonio. Todo lo contrario, el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, o es decir, habiendo sabido de la existencia de un Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue lleno de tinieblas. Profesaron ser sabios, pero se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, la humanidad sabe que lo divino existe, ¿sí o no? Pero lejos de buscar a Dios, escapan de Dios. Y se produce entonces lo que conocemos como la idolatría. ¿Se entiende? Ya sea a hombres, ya sea animales, ya sean reptiles, ya sean aves, etc. Un testimonio de Dios, el testimonio. Inciso B, Salmo 19, 1 y 4. Salmo 19, 1 al 4. ¿1 al 4? ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Yo. Sí. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos. Está bien, verso 4 nada más. El testimonio del orden de la creación, inciso B. El orden de la creación es un testimonio. El testimonio del orden de la creación. Fíjense cómo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. ¿Verdad que no hay palabras? Está hablando poéticamente. Pero cuando pasa un día a otro día, es como si la creación nos hablara. Después dice, y una noche a otra noche declara sabiduría. Lo que está diciendo es que detrás de la creación hay un creador, hay un orden, ¿se entiende? No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz. O sea, el orden de la creación, las estaciones, los años, los meses, los días, los climas, este orden perfecto nos está testificando de que hay un Dios detrás de todo ello. Número 3 o inciso C. Inciso C, el testimonio de la providencia. El testimonio de la providencia. Hechos 14, 17.
Si nuestro hermano Sergio nos apoya con Hechos 14, 17. Y si nuestro hermano Elías nos apoya con Hechos 17, verso 24 al 27. Voy a repetir, el primer texto es Hechos 14, 17. Y el segundo texto es Hechos 17, 24 al 27. Este es el testimonio de la providencia, es diferente. ¿Qué es la providencia? Es el cuidado soberano de Dios sobre todo el universo. Vamos a escuchar a nuestro hermano Sergio, Hechos 14, 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vean ahí cómo dice el texto, ¿no? Si bien no se dejó a sí mismo sin qué, sin testimonio. O sea, Dios presenta el testimonio de que existe, de que ahí está. ¿Cómo lo hizo? Haciéndonos bien. ¿Tiene salud usted? Es un testimonio de la providencia de Dios. Hoy en la mañana me marcaron y me dijeron que un amigo mío, un pastor, falleció por lo de su diabetes, los riñones. Entonces uno tiene que valorar cómo Dios está cuidando nuestra salud, porque no todos tienen salud. Pero la salud, hermanos, es un testimonio del bienestar que Dios nos proporciona. Después dice, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, o sea, los arbolitos, las frutas, las cosechas, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aún el gozo que tenemos cuando comemos juntos como familia, como hermanos, el gozo que puede tener usted y la alegría con sus hijos, es un testimonio de la providencia de Dios. ¿Se entiende esto? Bueno, ahora sí, siguiente texto, 17, 24 al 27 con nuestro pastor Elías. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjense, ¿Dios está con todos los hombres? ¿Sí o no? ¿Cómo ven? El texto dice que está con todos, pero no está en todos. ¿Se entiende la diferencia? O sea, Dios está cerca de todos los hombres, pero no está en todos los hombres. Ahora, quiero que noten que en el verso 26, al final dice que Dios les prefijó el orden de los tiempos, ¿no? Y los límites de su habitación. O sea, Dios tiene ya predeterminado todo en relación a nuestra vida, en relación a nuestro tiempo en este mundo. ¿Con qué finalidad, verso 27? Para que busquen a Dios. Esa es la finalidad, es el testimonio para que lo busquen. Si en alguna manera puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, hermanos, y nos movemos y somos. ¿Se entiende? En el ser absoluto de Dios nosotros somos, porque sin Él no podemos existir. Inciso D, ¿sí, verdad? Inciso D, el testimonio de la conciencia moral. El testimonio de la conciencia moral del hombre. Romanos 2, verso 15 al 16. ¿Alguna hermana que quiera dar lectura? Dos, versículo 15 al 16. Sí, adelante, hermana. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense, voy a leer desde más atrás, gracias hermana. Voy a leer desde el versículo 13, vean. Porque, desde el 12, porque todos los que sin ley han pecado, las tribus, las personas que no tienen civilización, que no conocen la Biblia, que no tienen ley de Dios. Ella pecado, ¿qué dice? Bueno, sin ley también perecerán. Dios los va a condenar sin ley, pero van a ser condenados, ¿entiende? Es lo que dice ahí. Y todos los que bajo la ley han pecado, como los judíos, nosotros, por la ley serán juzgados. El punto es que tanto los que tuvieron revelación de Dios como los que no, van a perecer y van a ser juzgados, ¿entiende eso? No es que el que vivió en la isla va a ser inocente y Dios le va a decir, pues tú no conociste nada, te vas para el cielo derecho. No es así. Dice el verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, en aquellos días los gentiles o la gente que no era judía, no conocen, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O en aquellas tierras lejanas que no conocen de la ley. ¿Sí o no? ¿Sí? Y saben que está mal, saben que los actos inmorales son malos, lo saben. ¿Y cómo lo saben? 14, vean. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. De la ley escrita en sus corazones, es decir, dando testimonio su ¿qué? Su conciencia. O defendiéndoles sus razonamientos. Yo tengo una sobrina pequeñita de año y cachito, 2 años ya, y a esta niña nunca se le las cosas de la vida, porque está pequeña. Pega a alguien, inmediatamente pide un poco mal. ¿Por qué? Si nadie le ha leído el texto que dice no a tu prójimo. ¿Por qué? Porque hay una conciencia en ella que está despertando ya, ¿se entiende? Y es responsable de sus actos, aunque tenga 2 años, hermanos, ¿se entiende? Ya la está haciendo responsable. A medida que su conciencia se desarrolla, se convierte en un ser responsable. ¿Se entiende esto? Entonces es un testimonio también de que Dios ahí está. Siguiente, inciso E. El testimonio de la iglesia. El testimonio de la iglesia. Nosotros somos testigos de Cristo. ¿Se entiende eso? Y nosotros también presentamos garantía a las personas como iglesia de que hay un Dios. Y somos más específicos tal vez. Hechos 1:8. ¿Se acuerdan de ese texto famoso? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerden, hermanos, nosotros únicamente somos testigos. No somos aquellos que convencen a las personas. El que convence es el Espíritu de Dios. Nosotros solamente presentamos garantía de la verdad y nada más. Entonces, todas estas cosas, incluyendo a la iglesia, no son la revelación de Dios, son testimonios. ¿Se entiende esto? Bueno. ¿Cómo se puede definir un testimonio? ¿Un testigo? Un testimonio es la acción por la cual presentamos garantía de algo. ¿Se entiende? No queremos convencer, pero hay un testimonio nada más. No importa si tú crees o no, eso no importa. Solo estamos presentando evidencia, sí, es garantía de que algo es verídico, ¿no? Como cuando unas personas van a presentar a una pareja que se va a casar, estas personas se les conoce como testigos, ¿no? Ellos no están preocupados por convencerlos en su matrimonio, apoyarlos, nada por el estilo, simplemente están ahí como testigos. Y nosotros cuando predicamos, no debemos estar buscando convencer a la gente. Hay que hacerlo con la intención de que crean, pero vamos a presentarles el testimonio de Cristo. Un texto, por ejemplo, sería Mateo capítulo 24, verso 14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, en todo el mundo, ¿para qué? Para testimonio. ¿Se acuerdan de ese texto? Pero el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia
y de juicio. Sería presentar simplemente la evidencia de la verdad, hermano. Y la revelación, a diferencia de esto, nos explica a detalle el ser de Dios, quién es Él y qué quiere Él. Ahora, número 2, la naturaleza de la revelación. La naturaleza de la revelación. Aquí vamos a hablar de qué es la revelación, más específicamente, ¿está bien? La naturaleza de la revelación. O sea, cuando digo la naturaleza de la revelación, lo que quiero decir es, ¿qué es la revelación? Inciso A. La revelación es cristocéntrica. La revelación es Cristo. Ya dejamos muy en claro que la revelación es la palabra, las sagradas escrituras. Pero un aspecto importante de la revelación es que la revelación de Dios es cristocéntrica. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que siempre el tema medular de la revelación es Cristo Jesús. ¿Se entiende eso? De Génesis, Apocalipsis, la hebra melódica que va mencionando, el tema central es Cristo, nada más. Hay otros aspectos, pero el tema central es Cristo Jesús. Vean, por ejemplo, Lucas 24, ya lo leímos, me parece, hace 8 días. Lucas 24, verso 25 al 27. Estos discípulos que iban de camino a Emaús, ¿los recuerdan? ¿Sí? Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué dice después? Y comenzando desde Moisés, es decir, ¿desde dónde? Desde el Génesis, ¿no? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Quién es el tema central? Cristo Jesús. Bueno, ¿dónde aparece Jesús en el Génesis? Pues muchas veces, ¿no? ¿Dónde aparece Jesús? Muchas veces. Ahí está. Otro texto, Lucas, capítulo 24, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en todo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se dividía en 3 secciones. Se dividía entre la ley, los profetas y los salmos, nada más. Y otra vez Jesús menciona que el tema central tiene que ver con él mismo. Otro texto, Juan 5:39, se lo saben de memoria, es un texto conocido. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Se acuerdan? Una relación con Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia, aparte de ser la revelación de Dios, también es el testimonio de Dios. Ahora, quiero mencionar que aquí se dice, ellas son las que dan testimonio de mí, es decir, de Cristo. Entonces, debemos tener muy en cuenta que la revelación es cristocéntrica. Hechos 18:28. Y no solamente fue Cristo quien dijo esto, sino que los apóstoles, cuando predicaron el evangelio de Cristo a otras personas, ellos sabían que por todas las escrituras había información sobre el Mesías. Hechos 18, verso 28. Este hombre lo conocen ustedes, se llama Apolos. Y en el verso 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, otra vez por medio de las escrituras. Y Efesios 1, 9 al 10.
Dice así Efesios 1, 9 al 10, dice, dándonos a conocer, ¿eso qué es, hermanos? Revelación. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Ven eso? ¿Qué quiere Dios? Según su beneplácito, según como a él le plació, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Vean, hermano, todas las cosas creadas, toda la información que tengamos en el mundo, en el universo y en la Escritura, tiene su punto de encuentro ¿en quién? En Cristo Jesús. Él es el supremo, para que en todo tenga la preeminencia. Y en el contexto de la revelación, Él es el centro de la revelación. Otro texto que es muy importante, y de hecho lo van a tocar porque están en la primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro 1:10. Primer carta de Pedro 1:10 dice así: los profetas, el apóstol Pedro aludiendo a los profetas del Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿verdad? El Antiguo Testamento que hablaron de la salvación que vendría para los gentiles. Está el profeta Isaías, capítulo 53, capítulo 54, el Salmo capítulo 2, Salmo 110. Hay muchos profetas que hablaron de la gracia destinada a nosotros. Dice, inquirieron. ¿Qué significa eso? ¿Qué es inquirir? Es investigar. ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición? Este grupo de personas del catolicismo romano que investigaban a los herejes. Eso es inquirir, investigar, indagar. Estos profetas profetizaron sobre la gracia destinada a nosotros, los gentiles. Investigaron, ¿no? Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, es decir, quién sería y qué tiempo, es decir, y cuándo vendría. ¿Se entiende la idea? Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les ¿qué? Se les reveló que no para sí mismos. Hermanos, ¿la revelación para estos hombres fue igual que para nosotros? No. Nosotros tenemos una revelación más plena, ¿se entiende? Y por eso tenemos mayor responsabilidad. Ellos escudriñaban quién sería el Cristo y cuándo vendría el Cristo. Pero se les dijo por el Espíritu Santo que no para sí mismos, verso 12, sino para nosotros. Ellos estuvieron labrando la tierra, ¿se entiende? Y nosotros estamos cosechando. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales los ángeles, la revelación que tenemos en la palabra, hermanos, es tan sublime que aún los ángeles la anhelan mirar. Y nosotros no le ponemos ni siquiera atención en el día, hermanos. Es increíble cómo despreciamos la sagrada revelación de Dios. Por eso debemos hacer conciencia de qué tan importante debe ser la música cristiana, qué tan importante debe ser la ayuda al prójimo, pero a diferencia de la palabra, hermano, eso no es tan importante, ¿eh? Son simplemente aspectos, son implicaciones, son resultados de... Cuando estamos llenos de la palabra, todo lo demás va a fluir. Por eso debemos anhelarla, porque son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La revelación en este caso. Bueno, entonces dijimos que la revelación es cristocéntrica. ¿Notan aquí que Cristo era el centro también? Ellos investigaban sobre quién sería. Muy bien. Número 2 o inciso B, ¿verdad? Sobre la naturaleza de la revelación. La revelación siempre ha sido mediada por Jesucristo. Es diferente, ¿eh? La revelación siempre ha sido mediada por Jesucristo. ¿Se entiende la diferencia, hermanos? Lo primero que dijimos es que la revelación es cristocéntrica. El tema central es Cristo. Pero ahora estamos diciendo que la revelación siempre ha sido mediada por Jesucristo. En otras palabras, que la revelación siempre nos ha llegado por medio de Cristo. Dios habla y Cristo trae el mensaje, ¿se entiende? O la revelación. Él revela quién es Dios
siempre ha sido por medio de Cristo. Es decir, que si a Cristo lo sacamos de la jugada, que si a Jesús lo quitamos de la ecuación, no puede existir revelación, porque Él es el mediador de la revelación de Dios. Vean conmigo un texto, Mateo 11, verso, si nuestro hermano Sergio nos apoya. Verso 25 al 27. Por favor, hermano. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vean ahí como dice, las revelaste a los niños, en referencia a las personas pobres y miserables que estaban acudiendo a Cristo. Los que eran la élite del pueblo lo estaban rechazando. ¿Cómo Dios a ellos les reveló? Hermano. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién revela a Dios? El Hijo. El Hijo. ¿Con quién habló Moisés en la montaña, hermanos? Con Dios, ¿verdad? Pero ¿qué persona de la divinidad habló con Moisés? Es Cristo, ¿se entiende? Cuando Isaías tuvo esa visión en el capítulo 6 del Señor glorioso en el templo, ¿a quién vio? Vio a Cristo, ¿se entiende? Cuando Jacob peleó y luchó con Dios, se dice que era el ángel del Señor, ¿se acuerdan? Dice que vio a Dios cara a cara. ¿A quiénes vieron los padres de Sansón? ¿Se acuerdan? Que dijeron, hemos visto a Dios, moriremos. Bueno, en toda la historia, el que siempre ha mediado entre Dios y los hombres en el dar a conocer a Dios, ha sido Jesús de Nazaret. ¿Se entiende eso? Vean un texto conmigo, Juan 1:18. Por allá atrás nuestros hermanos, si quieren apoyarnos, quien sea, o nuestra hermana, quien guste. Juan 1:18. Si por ahí ven que a un hermano, una hermana se nos está durmiendo, denle un pellizquito para que despierte. Dice otro hermano, si ya ven que el hermano se durmió, ni me lo despierten porque me costó trabajo. Juan 1:18. Adelante, hermano, quien guste. Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vean el texto. A Dios, voy a hacer una paráfrasis para que sea claro. A Dios el Padre, ¿qué dice? Nadie le vio jamás, nadie, ni Moisés, ¿eh? A Dios el Padre nadie lo ha visto jamás. Bueno, pero el Antiguo Testamento en muchas partes dice que hombres vieron a Dios. Pareciera una contradicción, ¿o no? Bueno, aquí se explica, si vieron a Dios, ¿pero a quién? Al Hijo, porque aquí dice el unigénito Hijo. De hecho, en algunas traducciones aparece como el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Es una figura de intimidad. Aquel que está en el regazo del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se entiende? Quien ve a Cristo, ha visto al Padre. ¿Cristo es el Padre? No. Cristo es el Hijo. Pero quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, ¿se entiende? El mediador de la revelación. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿se entiende? ¿Cómo inicia el Apocalipsis? ¿Se acuerdan? ¿Revelación de quién? De Jesucristo, ¿se entiende? Toda la Biblia ha sido revelada por medio de Cristo. Quiero que veamos un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Isaías 6? Cuando Isaías tiene una visión
Y dice que vio al Señor alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y los serafines cantaban en una voz: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Se dice que los quiciales del templo y las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y entonces Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, con labios inmundos, y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto ¿a quién? Al Señor de los ejércitos. Bueno, ahora vean Juan, capítulo 12. Juan 12, verso 38 al 41. Ese lo voy a leer yo. Síganme con su vista, por favor. Juan 12, verso 38 en adelante. Bueno, les voy a explicar. Aquí Cristo le está predicando a los judíos, pero los judíos no creen en Él, no quieren nada con Él. Y dice el verso 38, esto pasó para que se cumpliese la palabra ¿de quién? Del profeta Isaías, que dijo en Isaías 53, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea, no están creyendo, Señor. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías en el capítulo 6, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando ¿qué? Cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuándo Isaías vio la gloria de Cristo? Pues el único pasaje que tenemos es Isaías. ¿Entiende? O sea, aquí se dice que vio la gloria ¿de quién? De Cristo. Los judíos que leyeron en su momento Isaías capítulo 6 dijeron, vio a Dios, ¿no? No tenían el pleno conocimiento, pero los cristianos que leían a Juan y nosotros, sabemos que sí vio a Dios, pero en la persona de Jesucristo. Bueno. Siguiente, hermanos. Número, ¿qué sería? ¿Número 3? Sí, ¿verdad? Número 3. La revelación ha sido gradual y progresiva. La revelación ha sido gradual y progresiva. ¿Qué significa eso, hermanos? Que lo que nosotros hoy tenemos como la Biblia no siempre estuvo así de completa. ¿Se entiende? Vamos a pensar en los apóstoles, hermanos. ¿Qué libros usaban ellos para evangelizar y para discipular a las... La ley de Moisés, ¿qué más? Isaías. ¿Se acuerdan de Felipe y el eunuco que iban ahí en el desierto? Dice que iba leyendo al profeta Isaías y desde esa escritura le predicó el evangelio de Jesús. Recordemos a Pedro cuando les predica en Pentecostés a los judíos, ¿qué escritura usa? Esto es lo que dijo el profeta Joel en el capítulo 2, en los postreros tiempos. ¿Se entiende? Cuando predicaba Pablo, ¿qué escrituras usaba? O sea, el Antiguo Testamento. Y de paso, hermanos, déjenme decirles que no existía la imprenta. O sea que ellos no siempre tenían sus libros ahí. Si tenían uno, pues gracias a Dios, porque eran muy caros. Entonces ellos tenían que aprenderse de memoria los pasajes para así poder instruir a las personas. Bueno, con el tiempo se fueron desarrollando las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, etc. Hasta nuestros días entonces ya tenemos la Biblia completa. Pero en su momento la revelación fue gradual y progresiva. Vean conmigo un texto. Efesios 3, 3 al 6. Efesios 3, verso 3 al 6. Dice así, que por revelación, fíjense, ¿cómo conoció Pablo a Dios? Por revelación, ¿lo notamos? Efesios 3:3. Nosotros también por revelación, pero él fue una revelación personal con Dios, ¿no? Escritura, porque la revelación estaba en proceso. Dice,
que por revelación me fue declarado el misterio. Cuando dice misterio aquí se refiere al conocimiento de Cristo. ¿Se acuerdan que los profetas indagaban pero no tenían el conocimiento pleno? Bueno, ese misterio le fue revelado ya plenamente a los apóstoles y a Pablo. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio de Cristo, hermanos, en las antiguas generaciones, ¿fue revelado, sí o no? Vean el verso. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. O sea, que sí se dio a conocer el misterio de Cristo, pero no como ahora. ¿Se entiende? Sí hubo revelación, pero fue gradual. No fue como nosotros la tenemos, no fue plena. Otro texto, y recuerden, si hay preguntas, hermanos, pueden interrumpir, Otro texto sería 1 Corintios 14, verso 26 al 31. Se entiende entonces que la revelación fue gradual, fue poco a poco. 1 Corintios 14, verso 26 al 31. Hermanos, tengo que hacerles una pregunta. ¿La familia de Adán conoció de Cristo, aunque sea algo? Sí. La única información que ellos tuvieron fue la simiente de la mujer. Y por muchos años eso fue suficiente para ser salvos. Cuando nace Noé, ellos incluso pensaron que él los iba a librar. Llegaron a pensar que él era el cumplimiento de esa promesa. Todo lo contrario. Lejos de traer bendición, trajo el diluvio. Después de la simiente de Abraham. Y vean cómo la revelación se fue amplificando, amplificando, hasta que nosotros sabemos dónde nació, cuándo llegaría, cómo vivió, cómo murió. La revelación fue gradual. 1 Corintios 14, verso 26 al 31 dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. O sea, hay un hermano por ahí en la congregación en Corinto, se sabía un salmo. Recuerden, no tenían Biblia, Ellos no tenían la Biblia como ustedes. Ellos llegaban, no, pues yo me aprendí el Salmo 100 y cachito, lo quiero recitar hoy, hermanos, por favor. Es el 119. Nos dice ahí, si alguno tiene salmo, otro, si alguno tiene doctrina, por ahí llegaba el hermano David de Corinto de hace 2000 años, ¿no? Hermanos, yo quiero explicar hoy la doctrina de la resurrección, porque estuve con Timoteo y pues por ahí me pasó algunas cosas que no entendía, ¿no? ¿Qué más? Recuerden el don de lenguas. Luego lo explicaremos a detalle si es que hay tiempo en alguna otra sesión. Pero cuando se hablaba en lenguas, si alguien tenía lengua, te daban chance también. Si tiene revelación, ¿cómo? ¿La revelación en ese momento aún estaba palpable? Pues sí, porque aún no estaba completo el canon, ¿se entiende? Aún había revelación. Ahora ya no, pero aún había revelación en esos tiempos. Si alguno tiene interpretación, por ahí no entendimos algún pasaje de Daniel, pero ahí salió el hermanito, ¿no? Que pues yo creo que tiene que ver con esto. Hágase todo ¿para qué? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Luego hablamos de eso porque es otro tema muy extenso, ¿no? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los predicadores, los profetas, como ya explicamos, ¿se entiende esto? Hablen 2 o 3 y los demás ¿qué deben hacer? Examínenlos. No se lleven todo lo que dicen, examínenlo. Y si algo le fuere, ¿qué? Revelado. Vean, la revelación estaba palpable, todavía estaba en proceso. Si algo fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Dice, porque todos podéis profetizar, todos unos, todos aprendan y todos sean. ¿Qué es profetizar? Enseñar y exhortar. Se ve otra vez aquí el elemento, ¿no? Bueno, terminamos. Número 4, hermanos. La revelación es parcial, pero suficiente. ¿Queda claro eso? La revelación es parcial. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos únicamente un cachito de quién es Dios y sus obras, nada más. La revelación es parcial, pero es
suficiente. ¿Se entiende? ¿Cómo será el cielo, hermanos? Pues para que entendamos esa dimensión sublime y trascendental que va más allá de nuestro conocimiento y que de hecho Pablo dice que cuando oyó cosas que son imposibles de expresar, le explica que es imposible de entenderlo con nuestra mente. Para que entendamos un poco de eso, Jesús tuvo que usar figuras comparativas. Muchas moradas hay, pero yo les aseguro que el cielo no es una casa. Está reflejando que hay un lugar para morar con Dios. El granero donde se arroja el grano bueno. El granero, ¿no? Otra figura, el paraíso de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El tercer cielo, para que entendamos que va más allá de nuestro universo. Igual cuando se quiso hablar del infierno, el tormento que van a sufrir los reprobos que rechacen a Cristo es tan indescriptible que ni siquiera lo podemos explicar. Pero para que tengamos una vaga idea de cómo será ese tormento, se usan figuras comparativas como el horno de fuego, el lago de fuego, las tinieblas de afuera, el lloro y crujir de los dientes. ¿Recuerdan todas estas expresiones? Bueno, entonces, la revelación que tenemos es parcial, ¿se entiende? Hay personas que luego me preguntan cosas que no podemos explicar, ¿se entiende? Y no las podemos explicar y no debemos explicarlas. Suficiente para todo lo que necesitamos. ¿La Biblia es suficiente para ser salvos? Sí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Se entiende? ¿La Biblia es suficiente para tratar problemas emocionales? Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿La Biblia es suficiente para corregir a nuestros hijos y hacerlos crecer en el camino del Señor? Sí. ¿La Biblia es suficiente para el matrimonio, para la iglesia y para las decisiones? También. Entonces, es parcial la revelación. En parte conocemos y en ese sentido es lo que enseñamos. Pero es suficiente para todo lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Ahora sí, vamos a ver el último texto. Primera los Corintios 13, verso 9 al 10. Primera los Corintios 13, verso 9 al 10. Pablo dice lo siguiente en el verso 8. El amor nunca deja de ser. Y de hecho hasta hicieron una canción así, ¿no? El amor nunca deja de ser. Bueno, el amor es eterno. Pero las profecías, hermanos, algún día dejaremos de enseñar la palabra. Algún día dejaremos de predicarla. Porque estaremos con Cristo ya. Las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, es decir, cuando venga la plenitud de todas las cosas, cuando Cristo venga, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Estamos todavía en parte, hermanos? Sí. Tenemos toda la revelación que Dios nos quiso dar ya, pero no es todo lo que pudiéramos conocer. En las palabras de Juan, al final del Evangelio dice que hizo muchas otras cosas Jesucristo, ¿no? Las cuales si se escribieran en libros, ni siquiera cabrían en el mundo, ¿no? Está usando una hipérbole, pero que expresa la grandeza de la obra de Cristo Jesús. Correcto. Pues hermanos, si no hay más, qué bueno que estamos atentos a esto. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, pues estaremos aquí.